Seguimos con más aquí en la tarde. El desespero por la escasez de alimentos en Venezuela es cada vez más fuerte. Un grupo de ciudadanos saqueó un camión que transportaba bolsas de comida en el sur del país. El hecho fue captado por un video aficionado que lo subió en las redes sociales y rápidamente se convirtió en viral. El camión recorría la avenida Pedro Palacios Herrera en la localidad de San Félix, estado Bolívar. Fue emboscado por un grupo de personas desesperadas ante la falta de elementos de primera necesidad. En el video de 20 segundos se observa cómo hombres y mujeres se apropian de al menos 300 bolsas de comida que transportaba un vehículo de un programa de gobierno. Las imágenes fueron publicadas en Twitter por un conductor que pasaba por el lugar en el momento del robo. De acuerdo con la prensa local, el camión fue detenido por personas armadas con palos y piedras. El cargamento había salido del comando de zona 62 de la Guardia Nacional, con paquetes que contenían mantequilla, leche en polvo, caraotas, arroz y aceite. Quienes resguardaban la carga fueron bajados de la plataforma a la fuerza, mientras que otros ciudadanos con sus vehículos bloqueaban la salida del camión. Aunque la policía acudió al lugar para tratar de controlar la situación, fue demasiado tarde, no hubo detenidos. El pasado 26 de mayo, un hecho similar se presentó en la misma localidad, cuando un camión de alimentos polar fue asaltado por un centenar de personas. Del mismo modo, un grupo de ciudadanos se organizó, no para saquear un camión, sino para protestar ante la crisis económica y social que registra el país. Los venezolanos que atendieron el llamado hecho por la oposición registraron en las redes sociales videos con el hashtag Cacerolazo a las 8. Así hicieron retumbar las cacerolas en señal de protesta ante la escasez de alimentos y medicinas en el país. Saludamos a Jesús Cacique, él es economista. Bienvenido, Jesús, gracias por acompañarnos. Una buena tarde para usted en Caracas. Buenas tardes, Jesús Prado, encantado por la entrevista y recibe mi respeto. Gracias, no, lo mismo, muchas gracias por acompañarnos. Básicamente, lo que yo quisiera saber es ¿hasta cuándo o si ya se tocó fondo en el tema económico en Venezuela? Bueno, la economía no toca fondo, obviamente, pero la situación económica del país es insostenible e inviable. Tenemos un gobierno que está desconectado, que perdió la brújula en materia económica. Los cacerolazos producto de los altos niveles de escasez en alimentos y la alta inflación que estamos atravesando todos nosotros los venezolanos. De hecho, la inflación en alimentos en el año 2015 fue de 315%. Esto es una cifra alarmante. La sumatoria de 10 países en América Latina no llega ni a una tercera parte de estos niveles de inflación que está atravesando Venezuela. Y el Fondo Monetario Internacional estima una inflación de 720% para el año 2016 y 2.200% para el año 2017. Ya el problema no es únicamente los niveles de precios, sino las largas colas en Venezuela, promedio de 8 o 10 horas para adquirir o para comprar un producto, no únicamente alimentos, sino medicamentos, que también tenemos un fuerte problema de medicinas en Venezuela, producto de esta política errada del gobierno central, que en el año 2007 comenzó expropiando empresas, atacando al motor de la economía, que es el sector privado del país. Tenemos 9 trimestres de forma recurrente con el Producto Interno Bruto en caída libre. Venezuela no atraviesa recesión económica, atraviesa depresión económica con la mayor inflación del mundo. O sea, la gestión del presidente Nicolás Maduro en materia inflacionaria, en materia de producción, ha sido muy deleznable. Jesús, le pregunto por la salida y no me refiero a la salida política, me refiero a medidas económicas que sean implementadas por un gobierno oficialista o por un gobierno de oposición. ¿Necesita el país? ¿Cuáles serían? Bueno, en reiteradas oportunidades los economistas hemos solicitado establecer una serie de medidas. Primero, es disciplina fiscal. El Banco Central de Venezuela continúa con el financiamiento a PDVSA, violando el artículo 320 de la Constitución. El financiamiento está en el orden de 105.000 millones de dólares. Para darte la magnitud de este financiamiento, 8 veces el equivalente de las reservas internacionales. Disciplina monetaria, la liquidez monetaria, aunque ha disminuido relativamente, el incremento es del 96%. Segundo, autonomía del Banco Central de Venezuela. Y obviamente la medida fundamental es la unificación cambiaria. No podemos seguir con este control de cambio, un tipo de cambio en 10 bolívares, que es para
el tipo de cambio como lo establece el gobierno CENCODEX o el DIPRO, un tipo de cambio que viene depreciándose recurrentemente, que es el DIPRO o el CIMADI, y un tipo de cambio paralelo. Una economía no puede marchar de esa forma. Si no es la unificación cambiaria, lo que ocurre es que la corrupción ha sido impresionante con el control de cambio. Las caídas de las reservas internacionales en el año han disminuido 4.265 millones de dólares. Eso es todo alarmante en Venezuela. Un 28% han disminuido las reservas internacionales y una enorme fuga de capitales. La propuesta la tiene el gobierno, la decisión está en manos del Ejecutivo, pero tomar este tipo de medidas nos han tildado de apátridas, de una serie de descalificaciones y una serie de vejámenes que no vienen al caso repetirlo. El problema, Jesús, y usted que es economista lo sabrá muy bien, es que en estos temas económicos parece que todo va como en cadena, enlazado una cosa con otra. Es decir, si hay una cosa fallando, inmediatamente repercute en otro sector. Y por eso quizás vemos que día a día la cosa se incrementa más. Efectivamente, porque tenemos una ley, muy interesante tu pregunta, una ley de precios justos, pero ¿a qué llamas tu precio justo con una inflación que este año va a cerrar entre 480 y 520%, aunado que el gobierno tiene una gran zambumbia mental en confundir inventarios con acaparamiento? Si Jesús tiene, por ejemplo, una zapatería y tiene 100 pares de zapatos, pueden estigmatizarte o pueden determinar de que estás acaparando, y resulta ser es que es el inventario de tu empresa. Entonces los niveles de inventario han bajado dramáticamente en Venezuela. El empresario tiene miedo de acumular inventario porque obviamente pueden bajarle la Santa María o pueden establecerle unas multas prácticamente impagables. Para darte un ejemplo, el sector comercio ha disminuido 9 trimestres de forma recurrente y el sector manufactura ha disminuido 10 trimestres de forma recurrente, y ambos sectores representan el 25% del Producto Interno Bruto. Entonces, el gobierno acaba de aumentar precios en promedio del pollo, de una serie de productos de la canasta alimentaria familiar en un promedio de 980, 1100%, y aumenta el sueldo en 30%, o sea que eso queda pulverizado el incremento salarial por los altos niveles de la inflación. Como te acabo de indicar, la mayor inflación del mundo. Vamos a cerrar el año 2016 por cuarto año de forma recurrente con el mayor incremento de precios. Sé que no tiene que ver directamente con su tema económico, con sus estudios económicos, pero sí indirectamente. Ayer leía que Lufthansa ya no va a volar más a Caracas, suspendió esa ruta. Hoy creo que alcancé a revisar una información en el mismo sentido de LATAM, otra empresa muy grande y que tenía vuelos hacia Venezuela. Le repito, no tiene que ver directamente con lo suyo, pero sí indirectamente, y es una muestra de que se puede estar quedando aislado Venezuela. Sí, efectivamente, Venezuela tiene unos compromisos muy importantes, no únicamente con las líneas aéreas, sino con el sector farmacéutico, con el sector industrial en Venezuela, el sector manufactura, con el sector comercio. O sea, tiene unas deudas que no han honrado sus compromisos. También los proveedores han cerrado la línea con los empresarios venezolanos porque la deuda es enorme. De alguna manera u otra, la propuesta es una titularización de la deuda para poderle dar oxígeno al sector privado, pero bueno, el gobierno no escucha. Estas son propuestas que son neoliberales, y los gobiernos de corte de izquierda, los marxistas, leninistas, difícilmente pueden reconocer sus errores y siempre buscan un tercero a quien endosarle la culpa. Este discurso ya de izquierda contra derecha o capitalismo versus socialismo, eso está zanjado hace tiempo, desde hace años. Venezuela requiere fomentar la inversión extranjera directa, generar confianza, que por cierto, para establecer una empresa en Venezuela, en Colombia son 6 días y 9 procedimientos. En Venezuela son 17 días, 144 días, y 17 procedimientos. No somos competitivos versus Colombia, versus Brasil. O sea, ¿y por qué la traba? La traba es primero el factor confianza y los controles, tanto el control de precios
como el control de cambio. Entonces el gobierno, la propuesta es establecer una unificación cambiaria, pero lamentablemente un gobierno, como te acabo de indicar, con una visión marxista-leninista, no reconoce los errores que viene cometiendo desde el año 2003, que se estableció estos nefastos controles que han generado fuertes desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios en Venezuela. Jesús, finalmente, y agradeciéndole su tiempo con el programa La Tarde de NTN 24, yo quisiera pedirle el favor que nos ilustre, que nos muestre, que nos dé un ejemplo de cómo hace el venezolano común y corriente cuando tiene que ir a comprar algo de la cesta básica familiar. Bueno, imagínate, el salario mínimo está en 15.051 bolívares. La canasta alimentaria familiar, para darte una idea, es 184.906 bolívares. Y la canasta básica familiar, que se acaban de publicar, por cierto, el día viernes, 256.146 bolívares. Se requieren 29 salarios para la cobertura de la canasta alimentaria familiar y 25 salarios para la cobertura de la canasta básica familiar. Lo más alarmante es que anualizada, la canasta alimentaria es 718% anualizada y la canasta básica familiar anualizada es 574%. O sea que es imposible para aquella persona que devenga de un salario mínimo, que tenga 4 personas o tengan un componente 4 personas en su hogar, poder efectuar la cobertura de la canasta alimentaria familiar y la canasta básica familiar. Por eso te digo, hay que establecer disciplina fiscal, disciplina monetaria, generar confianza en Venezuela y fomentar la inversión extranjera directa. Pero con esta política errada del gobierno central es extremadamente difícil que el gobierno acepte o, bueno, reciba con buena acogida las propuestas de nosotros los economistas. Gracias, Jesús Cacique. Para el cierre del año 2016 debemos estar cerrando con una inflación entre 480 y 520%, y quiero destacar que volvió el Banco Central de Venezuela a trancar cifras. El único Banco Central de Venezuela de la región que no publica cifras es el de Venezuela, lamentablemente, y tenemos que efectuar nuestras proyecciones para ustedes, los medios de comunicación, porque desconocemos el Producto Interno Bruto, balanza de pagos, inflación. El directorio del Banco Central de Venezuela se dedicó a la gran opacidad y al oscurantismo en las cifras macroeconómicas de Venezuela. Gracias, Jesús Cacique, por compartir su tiempo y su conocimiento con los televidentes de La Tarde. Muy amable.